Presente. Gobierno Hurtado. Presente. Vamos a puesto primero. Vamos a presentar este tema, que es intervención de organismos internacionales con respecto a la Junta Nacional de Justicia. Está con nosotros, muy buena noche, el compañero doctor Tribuno, ex miembro del Tribunal Constitucional, quien tenemos el honor de tenernos en este evento. El doctor Fernando Calles Jaime, mi compañero travesaño, compañero cada uno de ustedes, muy buenas noches. ¿Alguien sabe que yo no quisiera pedir permiso para hacer una pequeña introducción, por favor, respecto al tema? Como tenemos conocimiento, los grandes organismos internacionales, tenemos la OEA, tenemos la ONU. La ONU fue fundada, la Organización de Naciones Unidas, fue fundada el 24 de octubre del año 1945. Su sede actual es Nueva York. Su actual secretario general es Antonio Guterres. Es una excelente institución que agrupa todas las 193 naciones, naciones con el objeto pues, de llevar la paz, la integridad territorial, la dignidad y la igualdad, y sobre todo la defensa de la democracia. Tiene muchos organismos, por ejemplo, tiene el Fondo Monetario Internacional, adscrito tiene la FAO, la UNCTAD, tiene la OIT, la Organización Internacional de Trabajadores, tiene la UNESCO y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, tiene órganos como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia, que ahí en este caso, en nuestro partido ha habido muchos casos, el caso de Área, el caso del territorio peruano, con los compañeros Alan en su oportunidad. El tema es que, lamentablemente, como toda institución, cuando se politiza, comienza a actuar en una forma política de la posición política que se encuentra. Hoy, por ejemplo, tenemos una agenda 2030, tiene 17 objetivos, pero dentro de ellos está, por ejemplo, esa agenda, una parte de la agenda legislativa que es la igualdad de género. Ahí, por ejemplo, no hace diferencia entre el hombre y la mujer. Se considera que todos son iguales, somos iguales, por supuesto, pero en el sentido que le da últimamente es que no hace diferencia entre el hombre y la mujer. Y además actúa por su posición de gestión política de la oportunidad. En el caso de la Organización de Naciones Unidas, se ha pronunciado primero sobre el caso de Pedro Castillo. Sacó un comunicado que estaba conforme, que estaban bien las elecciones. Luego sacó, en el caso de la muerte de Dino Boluarte, la toma de Lima, que en efecto el Estado era responsable. En el caso de la Junta Nacional de Justicia, respalda a la actual Junta Nacional de Justicia con sus comunicados. No es que estemos en contra de la institución, la institución es muy importante para los países miembros, pero la situación aquí es que tiene una posición política centrada. Y todos los comunicados que ustedes leen pareciera que lo hicieran los cabildos, porque son los mismos comunicados y mensajes que se dan aquí en el Perú. Eso significa una realidad, que el comunismo en cierto modo está avanzando en muchas direcciones. En el mismo sentido tenemos el siguiente organismo internacional, que es la Organización de los Estados Americanos. Igualmente, fue fundada el 30 de abril del año 1948, su sede es Washington. El actual secretario general es Luis Almagro Leyes. Es una excelente institución porque trata y a integrar a toda la América Latina, lo que la gente pensó siempre y lo tenemos como quinto, como primer, segundo, tercer punto de nuestro programa máximo, la integración económica y política de América Latina.
hicieron. Es una excelente institución, pero lamentablemente poco intervenida políticamente, está politizada. Tiene 35 Estados miembros, sus objetivos igual que el anterior: paz, seguridad, solidaridad y democracia. Tiene organismos como la Asamblea General, el Comité Político Internacional, y tiene la CID. La CID es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente es evidente que hay un manejo actual de los comunistas, porque recuerden que Diego García Sayán, que fue el creador de la Comisión de la Verdad, ha sido juez de esa Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y por supuesto tiene organismos especializados como la Corte Internacional de Derechos Humanos, el Comité Consultivo, etc. Las deficiencias, lamentablemente, que son evidentes, es de que actúan políticamente. Últimamente vienen actuando políticamente. Y la OEA, igual que la ONU, se viene pronunciando. Primero, sobre el caso de la elección de Pedro Castillo, lo avalaron, inclusive una comisión para darle fe al Jurado Nacional de Elecciones que había actuado transparentemente. Recuerden que vino en su oportunidad una comisión de la OEA respaldando la elección de Castillo. Segundo, el caso de la muerte de Dina Boluarte, que en verdad nosotros estamos a favor del pueblo, por supuesto, nos solidarizamos con él, pero ¿qué sucede? Que esta toma, en este caso de Dina, y la muerte que se produjeron, responsabilizan que la muerte lo produjo el Estado. Y ya, bueno, hay ese proceso judicial ahí, que lo va a tener por años, ¿no? Que lo están denunciando por esa humanidad. Pero es una intervención politizada, por supuesto. En el caso de la Junta Nacional de Justicia del Perú, en este caso, es que tiene un antecedente, en este caso, por Vicara, por conocidos caviares, Humala y todos aquellos que están dentro de ese grupo. La OEA actualmente respalda con comunicados esos actos que hemos mencionado. Últimamente, hace unos pocos días, se reunió el secretario general Armado con el anterior presidente de la Junta Nacional de Justicia, que es Adolfo Vázquez. Adolfo Vázquez fue ministro de Humana, es gente cercana de Humana, y por supuesto ahí interviene la OEA ante la Junta Nacional de Justicia. Como pueden ver, tanto la OEA y tanto la ONU tienen esa relación con los caviares, con los comunistas, porque, como vuelvo a reiterar, sus comunicados tienen los mismos sentidos. Pareciera que ellos mismos lo hacen, los caviares hicieran los comunicados de la OEA y de las Naciones Unidas. Entonces, es una situación preocupante. Es una preocupación porque hay politización, en este caso de eso. Solamente para hacer recordar que cuál es el antecedente de la Junta Nacional de Justicia. Recuerden que Vicara hizo un referéndum en 2018. En este referéndum, que fue el 9 de diciembre de 2018, hizo 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación de las funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes llamado Consejo Nacional de la Magistratura? Toda la maquinaria del Estado se puso a hacer propaganda para lo que quería Vicara, y por supuesto ganó el sí, que quería Vizcarra. Y por eso es que se intervino el Consejo Nacional de Magistratura, y por supuesto en ese referéndum ganó el sí, para así crear la Junta Nacional de Justicia. La segunda pregunta: ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? También fue manipulado por Vicara. ¿Por qué? Porque quería intervenir los partidos. ¿Y cómo se intervienen los partidos? Dándole financiamiento. Y a partir de esa fecha se le da financiamiento, y por supuesto todos los partidos, de acuerdo a ley, de acuerdo a la ley de organizaciones políticas, la ley 094, a partir del artículo 32 para adelante, establece claramente cómo deben rendir las cuentas todos los partidos políticos, y semestralmente tienen que rendir cuentas hasta por una hoja, con factura, con validez. Entonces hay un intervenimiento, y ese fue obra de Vizcarra. Recuerden que hubo una comisión política, una comisión de alto nivel para la reforma constitucional, y se hicieron
constitucional respecto a las organizaciones políticas. Ahí se hizo un agregado al artículo 35 de la Constitución, donde hoy, a partir de esa fecha, ya son penalizadas las organizaciones políticas. Por eso es que se les abre hoy día carpetas fiscales de organización criminal. Si en verdad se quisiera investigar cuál es la organización criminal, entonces empecemos por la Junta Nacional de Justicia, cómo es que se llaman esas estructuras como delitos de organización criminal que finalmente es politizado. En tercer lugar, se aprueba si se prohíbe la reelección inmediata de los parlamentarios. Como ya hemos dicho, todo eso, pues habíamos dicho de que todo esto fue propagado por Carra. Él decía sí, sí y no. Y por eso ganó el sí, sí en los 3 primeros. Y por último, también establece la bicameralidad del Congreso. Recuerden, compañeros, doctor, como usted sabe, de las 12 constituciones, los 11 primeros constituciones siempre hay que establecer la bicameralidad. Solamente en el derecho comparado se da la unicameralidad cuando hay gobierno de facto, cuando hay gobiernos planetarios, cuando hay gobiernos contra la Constitución. Han habido siempre solamente una Cámara. Y es que recuerden, a partir de la Constitución del 23 de Fujimori se implementó la unicameralidad. Empezó en primer lugar con 120 congresistas y hoy, bueno, con la reforma que se da, son 130 congresistas. De tal modo que este es el antecedente de la Junta Nacional de Justicia. Y por supuesto, todo eso fue coordinado, armado por Vizcarra, Humala y todos los comunistas, los caviares de esa oportunidad. La Junta Nacional de Justicia actual fue modificado y finalmente fue Vizcarra, ¿no? Quien propuso y hizo el referéndum, pero finalmente fue lo que firmó. En su artículo 150 de la Constitución, hasta la fecha se sigue llamando Consejo Nacional de la Magistratura, pero por la ley de 1904, ese nombre es modificado por la Junta Nacional de Justicia. Y por supuesto, el artículo 153 expresamente se prohíbe a los jueces sindicales que deben participar en política. En verdad, yo creo que finalmente quien quiere ser juez no debe ser inscrito en un partido político, porque si no es impedimento para que pueda ser miembro, juez, o en este caso, quisiera ser un miembro de la Junta Nacional de Justicia, o también del Programa Nacional de Elecciones, o lo que correspondiera. De tal modo que el artículo 153 prohíbe que quienes participen estén inscritos en un partido político. Ese es otro tema, mi querido doctor, porque hay una situación de discriminación de que los peruanos que están inscritos en un partido político no pueden acceder a ser jueces ubicados, tanto como está establecido a la fecha del Jurado Nacional de Elecciones, del Poder Judicial o del Ministerio Público. Eso también es una norma inconstitucional que en su oportunidad debería hacerse lo que corresponde, ¿no? O bien una acción popular, que así se llama esta acción, o bien una acción de inconstitucionalidad. Luego tenemos el artículo 154, básicamente la Junta Nacional de Justicia es para nombrar, para aplicar a los jueces fiscales y para aplicar sanciones. Desde que fue, en este caso, nombrado designado, en este caso la Junta Nacional de Justicia hasta la fecha, no ha habido ninguna o poquísimas sanciones al respecto contra jueces fiscales. Los miembros de la Junta de Justicia son 7 miembros. El primero, el que lo preside, es el defensor del pueblo. Y recuerden ustedes quién es actual el defensor del pueblo. ¿Recuerdan quién es? El actual defensor del pueblo es Josué Gutiérrez Hondo. Él fue un acérrimo humanista, un acérrimo. Recuerden que su oficina tenía una punto de nariz más grande que toda su estructura. Ese es el actual que fue puesto por Arnacito en coordinación con Keiko. Es el actual presidente, o es el defensor del pueblo, que va a ser el presidente si será en el caso como estamos siguiendo el Congreso
puede dejarse en efecto la Junta Nacional de Justicia, él va a presidir. ¿Quiénes van a ser los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia? El otro miembro es el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación. Los otros miembros son el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector de las universidades públicas y un rector de las universidades privadas. Ellos son los 7 miembros que van a ser quienes van a designar o van a evaluar los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia es ser ciudadano de nacimiento, ser ciudadano de ejercicio, ser mayor de 45 años y menor de 75. Aquí hay un tema con respecto a un miembro y que quizás por ahí ha sido el problema de la Junta Nacional de Justicia, es que un miembro de la Junta Nacional de Justicia ya cumplió hace un buen tiempo atrás más de 75 años. Y el grave error de la Junta Nacional de Justicia es que se basó en un informe de servicio, siendo la Junta Nacional de Justicia un ente autónomo constitucional. ¿Cómo se va a regir por un documento de inferior como es un informe de servicio? Y que con eso avalaba, porque así estaba ese informe, avalaba que en este caso el miembro de la Junta Nacional de Justicia podría seguir siendo, y hasta hoy sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia una persona que tiene más de 75 años. Luego, otro requisito, bueno, ser abogado con 25 años de experiencia o ejercicio en la cátedra o 15 años en investigación jurídica. No tener experiencia condenatoria, firme por delito doloso y, por supuesto, tener una trayectoria profesional y con solvencia e idoneidad moral. Vamos a ver. La remoción del Consejo Nacional de Justicia lo establece la Constitución en su artículo 157. Y ahí establece ese Congreso que lo puede remover por 2 tercios. Estamos hablando de 2 tercios, 87 congresistas. Ya pasó por la Comisión de Justicia y salió un dictamen que se renuevan a todos. Definitivamente que está pendiente esta remoción por los 2 tercios que en su oportunidad se va a ver. Y luego, bueno, la ley del camino del siglo XVI establece la derogación de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, como en su oportunidad lo vimos. Un tema que ustedes tienen que saber, compañeros, es que la Junta Nacional de Justicia tiene un consejo consultivo, y ese consejo consultivo lo encabeza Caviares. ¿Y quién lo encabeza? Diego García Sayama, el creador de la Comisión de la Verdad, el ministro de Toledo que sacó a cientos de terroristas de la calle, que fue juez en el Consejo en la Corte Internacional de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos, y que indemnizó a cantidad de terroristas con dinero del Estado. Ese es el actual consejero de la Junta Nacional de Justicia. Eso significa que la Junta Nacional de Justicia está totalmente politizada. Solamente para un poco resumir, ¿hay intervención en la Junta Nacional de Justicia? Sí. La Junta Nacional de Justicia es una institución muy importante para el Estado, pero debe tener autonomía, debe tener totalmente transparencia en sus decisiones, pero hoy lamentablemente está siendo intervenida. En primer lugar, como ya hemos mencionado, una forma de resumir, la Junta Nacional de Justicia es producto de la manipulación de los caviares, empezando por Vizcarra, por Humala, que dieron en la forma como está actual. Por ejemplo, ¿por qué hay esta manipulación? Porque todos tienen procesos judiciales. El caso de Vizcarra tiene 48 procesos judiciales y hasta la fecha no hay ninguna investigación. No hay nada de investigación. Por otro lado, Vizcarra, recuerden que fue lamentablemente sacó al fiscal de la Nación, a Pedro Chávez, y no pasó nada.
Fue Vizcarra quien cerró ilegalmente el Congreso de 2019, tampoco pasó nada. Imagínense cómo es la manipulación del poder. Por otro lado, fue Vizcarra y Octaviano que intervinieron para que sucediera lo que sucedió con el compañero Alan, un acoso, un seguimiento, y los hechos, los resultados que se dieron fue por lo que hubo una jurisdicción politizada con respecto al proceso del compañero Alan. El compañero Alan por oportunidad tomó esa decisión y ya todos sabemos el desenlace. Pero fueron ellos, esta Junta Nacional de Justicia, Vizcarra, que comienza a manipular las instituciones del Estado. Y lamentablemente, hasta ahora tampoco sale esa investigación de los más de 200.000 peruanos que murieron en el COVID por negligencia de Vizcarra, porque Perú fue uno de los países donde más fallecidos hubieron en el caso del COVID, porque no se hizo uso indebido de los recursos del Estado. Por otro lado, otro tema de conclusión, digamos, el ocupamiento, infiltración de las instituciones del Estado por cabezas. Hoy, todos los ministerios hay comunistas que por supuesto no han inscrito, que ahí ustedes tienen el ejemplo. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha sido directo defensor de los terroristas en Argentina. Él ha defendido. Y como imagínense, hoy es juez supremo, es presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque justamente hay manipulación de todo el sistema. El Ministerio Público, ese señor Domingo Pérez, también es un señor politizado. Ellos no hablan de terroristas, sino hablan del conflicto armado. No hablan, no llaman a los terroristas por su nombre, sino los llaman que son luchas políticas que han habido, y no es así. De tal modo que hay un copamiento en el interés público, en el poder policial y en todas las instituciones. Definitivamente que la Junta Nacional de Justicia también está interviniendo. Lo lamentable es que tenemos un poder oculto, que son los jueces y fiscales, que son los que administran la justicia. Pero en todo ello hay inducción, hay preferencias, hay imparcialidad, no, hay una parcialidad que no se cumple lo que debe ser la función específica de los jueces y fiscales. Y lamentablemente hay una corrupción en todos los niveles. Entonces, ese es un problema que tenemos. Entonces, la Constitución debe enmendar, en este caso, lo que es oportunidad, la reforma constitucional para enmendar lo que es la Junta Nacional de Justicia. El Congreso, por supuesto, tiene la potestad, en cualquier momento, próximamente, va a haber seguramente alguna respuesta al respecto que ya está en proceso. Había un principio de lawfare. Lawfare es justicia politizada. Hoy, a la fecha, ¿hay politización de la justicia? Sí, hay politización de la justicia. Y lo vemos porque a diario se está estableciendo. La manipulación de voluntad popular. ¿Qué es la manifestación de voluntad popular? Es la que construyen los partidos políticos. Pero lamentablemente, hoy los partidos políticos han sido intervenidos con la ley, la que hemos mencionado, la 21.024, que permite que personas individualmente puedan hacer su empresa electoral partido político. ¿El caso de qué? El caso de Acuña. El caso de todo lo que hoy tenemos son negocios personales electorales, son ventanillas de venta de candidaturas para Congreso, para Presidente de la República, para Gobernador, para alcalde municipal, distrital y provincial. Son negocios. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo permite así la ley. O sea, estamos lamentablemente en este poder oculto que está llevando al Perú pues, a una situación de difícil de cumplimiento a sus instituciones constitucionales. Por otro lado, están también los operadores políticos. Los operadores políticos de la prensa, como ustedes pueden ver, todos los programas políticos son los que finalmente llevan la manifestación de la voluntad popular. Ya los partidos políticos
cuando tenemos un sistema político antipartidos políticos, no permite desarrollarse como corresponde. Pero está ahí la manipulación de la voluntad popular. De tal modo que eso también debe reformarse en su oportunidad. El jurado, la Junta Nacional de Justicia últimamente se ha venido poniendo a los acuerdos del Congreso de la República. Eso significa pues que sí, la mitad del país está politizado y además interviene la ONU, como ya lo hemos visto al inicio, la OEA, a favor de la Junta Nacional de Justicia, es decir, que hay un acuerdo político. En ese sentido, todos estamos dando un lenguaje cambiar en apoyo a esta Junta que está politizada. El partido no tiene otra cosa que ser la defensa del Estado de Derecho, de buscar la seguridad política y sobre todo pedir a la no intervención politizada de organismos internacionales. Solamente queríamos hacer esta pequeña introducción, compañeros, pero lo más importante lo va a decir nuestro querido doctor Fernando Calle, quien es miembro, en este caso, ex miembro del Tribunal Constitucional, y pues quiero dejarle la palabra al querido doctor, y muchas gracias, y recibamos con palmas a esta. Los altos amigos dirigentes del partido lo llevaron a la Corte Internacional.
que no tenemos una autocrítica, una autocrítica y una aclaración valiente. No pensamos en el partido. No pensamos, compañeros, en este momento que podríamos correr nuevamente el riesgo de perder la inscripción, y lo digo con toda sinceridad y claridad. No porque esta obra de la libertad, que es histórica, no esté repleta como debería estar, no por eso, sino por el sentido común de nuestra posición ideológica, que cada cual sale como voceros del APRA, la verdad no sé de qué partido están hablando, porque nuestra doctrina es la doctrina de los pobres, del pueblo, de una población identificada con los más necesitados. Hay cada planteamiento del plan mínimo, del plan máximo del APRA. Entonces, por ejemplo, yo les decía, tendríamos mucho que hablar con Mario Palma, pero voy a tratar de hacer un juego en esto pensando en las cortes internacionales y las razones también. Ha mencionado, por ejemplo, y es ahí donde falta la presencia política del partido, ha mencionado que la OEA y las Naciones Unidas censuran al actual presidente de la República. Y si la censuran de todos, yo lo único que puedo decirles es que no conozco un país en el mundo, compañero, que un gobierno en la que le dan un nivel de primer ministro, que no lo tiene, porque el Perú no tiene primer ministro, tiene el presidente del Consejo de Ministros, con 82 muertos en la espalda, el Congreso de la República le ha dado un voto de confianza. ¿Me entienden? Eso no se ve en ningún lugar, y aquí nunca lo habíamos visto. Con dos ministros o con un ministro caían automáticamente. Yo siendo adolescente aún recuerdo con claridad, tengo que reconocer a José María Lajar, que era bajito como Chupito, que era de frente de Prado, que estuvo en la Constituyente, Javier Ortiz de Ceballos, que sirvió de mucho la Constituyente, les voy a decir a ustedes, porque uno que era adolescente tenías la idea tramada delante de las personas, que en realidad no eran ni tan malas ni tan poco preparadas. El lauderismo sacó un solo representante, un rabo de la Constituyente del 69, que era Víctor Flor Rosell. Iba ya con muleta casi al Congreso. La verdad que no era un buen tipo lo que se estaba tratando. Y si hablamos de Chupito Javier Ortiz de Ceballos, el único representante del movimiento democrático, del cual nosotros tuvimos convivencia del 56 al 62, no sé si eso nos hizo daño, hay muchas cosas que sería, a mí no me gusta, podemos reflexionar sobre el pasado, pero no quedarnos en el pasado. Debemos mirar cómo enrumbamos y recuperamos los espacios que nos sirva el pasado para ver dónde estuvieron los errores, y más bien bendecir y agradecer a Dios que en medio de todo somos una religión. Fíjense, ya viene Navidad. Después de muchas cosas que pasaron en Roma, yo he recorrido muchas iglesias de Roma en Navidad. Y no les miento, me refiero a iglesias, no hablo de la presencia del Papa en el Vaticano, está repleta con la prensa internacional. Hablo de las capillas que tiene Roma, a montón, y en las cuales hay misa, 7 de la noche, 8 de la noche, y la misa de gallo. No les miento cuando encontraba 3 o 4 feligreses, prácticamente vacía la iglesia. Y claro, el curita ahí, con el Pater Noster, el Filio Noster, y cumpliendo el curita, algunos morenos, otros chinitos, otros, pero cumpliendo su apostolado, ¿no?, con los que quedan en la iglesia. Y yo pensaba en ese entonces, que no es hace mucho, me hacía recordar que lo tengo aquí a mi viejo y adorado partido, como digo. Pero tenemos en la iglesia todavía feligreses, y los tenemos con amor, con fe, con esperanza. Entonces estamos fallando nosotros. Como de alguna forma la iglesia, por eso, ¿ustedes creen que si la iglesia es el poder más grande que existe, económico, espiritual, una presencia tremenda, no hubiera permitido todo este desfase con los feligreses? ¿Ustedes creen que habría evangélicos, cristianos, testigos de Jehová? No habría nada de eso. Lo que pasa es que ha sido el desgaste, y en eso sin ser irreverente, ¿no?, por la iglesia católica.
¿Ustedes creen que si nosotros hubiéramos mantenido la unidad, la fortaleza, no hubiéramos tenido unas convivencias, hubiera existido Acción Popular? Hubiera existido el PPC, hubiera existido algunos, a lo mejor el Partido Comunista, sí, pero no hubieran existido todos estos grupos, hubiera existido este señor de Trujillo, que quiero aclarar un asunto también ahí. No solo los partidos políticos, aquí hemos degradado la educación y hemos convertido, presidente Fujimori ha convertido en una tienda de negocios de educación con las universidades. Y han hecho lo que es hoy día un gran negociado que terminan manejando partidos políticos. Y estas universidades que se crean como sociedades anónimas, y algunas que tenían la ley que los había creado al servicio de la comunidad, se han convertido en sociedades anónimas, se han repartido las empresas. No son empresas que se han hecho ricas y que controlan el Parlamento. Tal es así. Cuando nosotros, yo soy ponente con lata sobre el SUNED, no por votar, sino para acabar con el control que había, porque había universidades que funcionaban en Huacho, encima de una peluquería. Entonces nosotros dijimos, esto tiene que cerrar. Pero ahí entraría en discrepancia con algunos miembros de ciudad que se han puesto al servicio de lo que quieren, porque jamás dijimos que entonces controle el Estado, jamás. Lo que dice la sentencia, indudablemente, es que había que generar un nuevo organismo en el cual tenga que revisar al máximo el tema no solo meritocrático, sino las instalaciones, la forma, y que se vuelva incluso en algún momento en lo personal a la creación de las unidades privadas por ley de la República, y que se acabe con ese negociado de sociedades anónimas. Y ahí está el resultado, compañeros. Les han devuelto todo. ¿Cuántas universidades, Pepe Luna, todos estaban cerrados? Y han sacado una ley anulando la SUNED en eso, y ahora han puesto gente, sabe Dios, y otra vuelta pueden actuar. Otra vuelta, ya están actuando y muchos nuevamente vuelven a. O sea, el crimen de la educación la avala este Parlamento, que maneja con gran interés. Y fíjense nuestra indiferencia. No me quiero por mi idea, compañero Mano, pero hace un mes y en algunas entrevistas que quedan de prensa sana, yo he sostenido desde el inicio, pero no he tenido apoyo de mi partido, he tenido apoyo de mucha gente, sí, ¿en qué sentido? Desde el momento en que se aprobó esa ley con nombre claro de apoyo a la corrupción de la prescripción, dije, esto no puede ser porque van a salir todos. Pero ¿cómo estaremos degradados emocionalmente que ni los jóvenes están en las calles? Y no voy a hablar de la elección del tribunal que debieron haber salido a las calles. Algunos compañeros no van a sabotear en la Cámara la elección de su compañero, que era el número 1 meritocráticamente. Pero ahí está, pues el tiempo le da uno la razón. Ya ese que le llamas tortuga, lagarto, ya prescribió su causa. Se ha aprovechado de esa ley, ya prescribió. Y no hay nada que hacer. Ese cuentazo de que el procurador apela, la prescripción es matemática, compañeros. 2 más 2 es 4. Si se cumple esa fecha, sale. Y mañana en la apelación de Cerrón, si también cumple 2 más 2 es 4, se anula su detención y el señor está libre. Y si nos damos cuenta, acaban de anularle un proceso por prescripción a Alberto Fujimori, de los tantos que tiene. No nos sorprendamos la fila de lo que viene. ¿No creen ustedes, por amor de Dios, que nosotros deberíamos estar en las calles con nuestra fanfarria, con el CUA, con el comando universitario, con los dirigentes, emplazando esta porquería y denunciando que debemos hacer que se derogue esa norma, y aunque se derogue, ya los beneficios de los que se acojan van a estar vigentes, pero por lo menos que el pueblo sepa, caramba. Y bien ha hecho recordar, a nivel de jueces, uno puede ser que cuando sale bien a tu favor, los jueces, y cuando sale mal, dices, pues es un sinvergüenza. Efectivamente, la Corte Interamericana favoreció a mi amigo el compañero de la García, gracias a una sentencia de
la Corte. Entonces no podemos estar que está mal o está bien. Yo le planteaba una vez en el asunto de Castro Castro, nunca me voy a olvidar, porque la sentencia de Castro Castro, compañeros, ya ahí nace el monumento a los terroristas, ya sale una pensión de damnificados a los terroristas, un montón de plata a los terroristas, que lo paga ¿quién? El impuesto de cada uno de ustedes, por pequeño que sea. Y yo le dije a Alan, vamos a apelar, hay que plantear la apelación, la nulidad de la resolución de la Corte Interamericana para que suba al pleno de la OEA, una revisión. Me dijo, no, me han dicho los asesores que eso no se puede, podemos pedir una rebajita. Yo le dije, no está regateado. Esto se trata de que tus asesores deben entender que cómo nace la Corte y por qué nace la Comisión Interamericana. Y cuando la OEA se crea, en las fechas señaladas, se crea para defender la representatividad. Y tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Estatuto de la OEA y de la Convención se habla de que lo primero que tiene que defenderse es el debido proceso, ¿no?, y la legitimidad de la representación parlamentaria. Y el debido proceso implica precisamente que se agote las instancias de un proceso. Y el proceso Castro Castro recién empezaba, porque recién habíamos retornado de alguna forma a la democracia en las Cortes del Perú. Y la Corte Interamericana de un zapazo dijo, no, porque no hay una estabilidad democrática. ¿Quiénes son ellos para calificarnos? Entonces yo les dije justamente, la Corte de Estrasburgo, que es la Corte Europea, su primer requisito es que no reciben nada si no se han agotado sus procesos en su país. ¿Por qué nosotros tenemos que ser tratados así? Vamos a discutirlo. Yo sé que tú tienes a tu amigo García Sayán, etcétera, pero yo me comprometo y defiendo esto en la OEA y en las Naciones Unidas y te acordarás que te van a aplaudir y además se va a sentar una jurisprudencia. Se va a tirar abajo eso. Lo hizo. Ahí están pues los resultados. Cuando me habla de la Dina Boluarte, es un caso siguiente, estos compañeros, porque fíjense, vuelvo a los países del mundo. En cualquier país del mundo, cuando postula una fórmula, se entiende que es una fórmula partidaria, política o por lo menos amical, que tiene un programa. Se entiende que si muere, le pasa algo al presidente, asume el vicepresidente, que es del mismo partido, que continúa lo mismo, o por lo menos puede tener su estilo, cada cual tiene su estilo, ¿no? Pero vimos no solamente un cambio total, sino ahora todas las culpas se las tiran a lo que fue su presidente. Todo le echan la culpa. Y nosotros observamos y vemos entonces de qué vida democrática y construcción política podemos hablar. Ahora, si eso ha pasado, las sanciones en cuanto a la Junta, porque no tenemos una verdadera defensa de la OEA. Nunca ha mencionado los organismos, cuestiones sanitarias, pero por una razón. Miren, hay cosas que quedamos entre nosotros, ¿no? Yo 4 veces he defendido en las Naciones Unidas a los países árabes. Sé cómo funciona. He estado ahí como abogado de países árabes. He visto el déficit tremendo nuestro. Me daba pena, les juro, porque cuando se tocaba el tema de las Malvinas, etc., dicen ustedes, los relegados de Argentina, de Uruguay, de todo, de Venezuela, los discursos que daban, y a mí me llenaba de ira porque estaba cumpliendo un papel profesional. Pero como me hubiera encantado, porque este es el momento de la integración continental. Y escuchar al representante peruano, que habló, le dio 3 minutos una cosa, lo dejó y se fue. No sé, me sentía impotente. Yo cumplía con mi labor profesional para que me habían contratado. Pero me sentí impotente que el Estado peruano, mi Estado, mi país, en temas que se tocan internacionalmente, que tienen la trascendencia, pero que para eso tú tienes que amar lo que se va a defender. Tienes que tener convicción, no estar en función de un sueldo, de una cosa, de unos honores, de champanes, sino defendiendo tu país y defendiendo al continente. Pero no. Entonces, aquí lo que ha habido también es un déficit de defensa por lo de la Junta, porque yo tengo que preguntarle que yo falta y a todos ustedes, ¿en qué momento en la OEA y en las
a todos los magistrados que nombró el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿en qué momento nadie ha preguntado? Yo el otro día les decía aquí y he contestado por eso en la prensa. Yo no entiendo qué nos está pasando. Hay una ineptitud total. El caso de la compañera, digo compañera porque ella es aprista de origen, la magistrada es aprista. Su hermano es el compañero Carlos Tello de New Jersey, que acá salen las fotos con Mulder, con todos, creo que se luce. Es el secretario eterno de Nueva York de New Jersey, que tiene su clínica. Hijo del compañero Tello, que tiene la farmacia, o tenía, murió en Barranca, y que nos cobijaba a todos los perseguidos estudiantes de Velasco en su casa de playa frente a Barranca. Y ella es una de sus hijas, hermana de Carlos. Pero el hecho que sea aprista no quiere decir, además, y lo digo porque ella muchas veces me visitó, una juez suspenda en ese sentido. Yo siempre decía como aprista, abogado, presa, acá se le pasó. Pero hay una cosita, como lo explicaba yo en la prensa, no es responsabilidad de ella. Los organismos como el Poder Judicial, las universidades y otras son entes administrativos en los que actúa el presidente de la institución y su gerente. Y no tenían sino que sacar la resolución del peruano y decir, se agradece a la doctora tal por cuanto que cese el cargo por límite de edad, que afronta la ley, punto. Y es más, se le va a dar un paquete de la rosa náutica, se le va a dar todas las condecoraciones del caso, pero se cumple el punto de la ley. ¿Para qué han hecho tanto? Me extraña este espectáculo, porque el espectáculo no lo está creando la Junta en sí, lo están creando ellos para dar no sé qué movilización de que nos hagan hecho quedar siempre hecho un desastre, ¿no? Y fíjense, ahí hay un temita bien delicado que yo me escucho, porque el Congreso se supone que tiene asesores. Y si tú vas a tomar una decisión de esa naturaleza, tienes que prever lo que pueda suceder, salvo que la intención sea otra. ¿A qué me refiero? La Junta tiene accesitarios. De los accesitarios, o sea, los 7 tienen accesitarios. De los accesitarios, 3 ya han pasado el límite de los 75. O sea, descartamos 3 que puedan entrar. Y los otros 4, hasta donde tengo referencias amicales, están en puestos muy interesantes para largo plazo, que no creo que les interese renunciar a esos puestos para estar un año, que es lo que le falta a la Junta. Entonces, si en realidad lo sacan, que buena hora, mañana, no sé por qué están demorando, 17 votos y salen, pero ¿y qué hacemos? Nos quedamos sin Junta. También tenía una respuesta para eso. Cuando se disolvió el Consejo Nacional, nos 2 años sin Junta, con los cometeos del referéndum, etc. Y ahí hay que aclarar algo, compañeros. Que yo no sé por qué no está preso, debe estar. Efectivamente, convocó el referéndum. Pero el que hizo todas las modificaciones que disolvió el Consejo fue el Congreso, con el voto de los que teníamos ahí. Y se disolvió por corrupto. Y por eso yo diario me pregunto, si el Consejo fue corrupto, ¿por qué todos sus consejeros están libres yendo a los canales de televisión, hacen negocios, sus academias, como si nada hubiera pasado? ¿Me entiendo? ¿Para qué se disolvió entonces el Consejo? En todo caso, los hubieran cesado como quieren, porque también en ese entonces había asesinato. ¿Por qué acabaron con un organismo constitucional tan importante? Cada vez tengo la sensación, compañero Panther, compañero Revesaño, que es urgente. Que los apristas salgamos a las calles, con nuestros comandos escolares, con nuestras banderolas, con nuestras fanfarrias, con nuestras chapas, gritando una asamblea constituyente con el retorno a la Constitución de 1979. Porque esto no se soluciona con pequeños manotazos y transformaciones de la Constitución. Ya necesitamos un serio debate que corrija estas situaciones. Por ejemplo, el tema de la edad. Estamos hablando de organismos de enorme trascendencia. ¿Quién lo ha dicho? Yo siempre he explicado que cuando la gente se dé cuenta que pierde a sus hijos porque un mal juez lo hizo, porque de repente encuentra que le quitan su propiedad, no siendo justo, pero que un mal juez lo hizo,
o que tu hijo se queda, Dios no quiera, de nadie aquí 20 años en la cárcel por una imputación que no es la correcta, ni está de acuerdo a ley, no tienes dinero para que se debata eso hasta el final en una revisión de expediente, en un amparo, habeas corpus, y también en el Tribunal Constitucional, el chico se pudre en la cárcel siendo inocente. Ahí vamos a entender la dimensión o la importancia de esto, porque ellos son los que nombran a los jueces supremos, provincianos y todo. Entonces la importancia del manejo del poder oculto sobre ellos es tremendo. Entonces ahí necesitamos, como en muchos lugares del mundo, que no sea 45 años, que sean menores de 50. Yo pienso igual en el tribunal, necesitamos una serenidad en el tema. Y ya no mencionar los 75 por último, porque así funciona el tribunal, no hay límite, así funciona el Parlamento. Hay requisito de 25 y 35 años, pero tú puedes tener 100 años y vas llegando al Senado o vas llegando a la Cámara de Diputados. Igual el tribunal. Entonces, yo creo que esos límites, la Defensoría del Pueblo, y he visto que recientemente quiere controlar toda la Defensoría y de repente le dan la ley. Pero a mí la que más me indica es esa ley de la prescripción. Y no porque su compañero Fernando Calle venga luchando solitariamente 30 años, solamente con el reposo de cuando era miembro del tribunal, pidiendo que el delito de corrupción se considere traición a la patria, sea imprescriptible y tengan cadena perpetua y el tratamiento de lavado de activos para que se les quite todo lo que puedan haber hecho. Eso es lo que necesitamos. Sin embargo, esto es al revés. También planteé por mi experiencia en el tribunal, y no defiendo a los magistrados, sino que es una realidad. Hay jueces corruptos que cuando deben la telefónica, no voy a mencionar empresas mineras de amigos, pero cuando estas empresas deben 20.000 millones, 10.000 millones, la SUNAT no les cierra nada y llegan y ha prescrito. Entonces los magistrados no pueden hacer nada que no solo prescribir la acción y los señores no pagan nada. Bueno, yo también con esa experiencia decía, no hay otra forma, porque después tenemos que hacer algo que sea imprescriptible después de los delitos tributarios, que no prescriban. Que en otros países, este es un país especial donde se está ahogando de podredumbre, entonces tenemos el Estado tiene que combatirlo. Pero en vez de sacar una norma que diga que los delitos tributarios sean imprescriptibles, ahora prueban al revés, se les reduce el periodo. ¿Cuándo estarán aplaudiendo en Madrid la Telefónica y aquí nomás las grandes mineras? Porque a ellos no le hacen lo que le hacen a la peluquera, que le cierran el local, clausurado, se acabó. No los tocan, siguen litigando y después viene ahora la prescripción. Entonces, esto está enlodado, es un gasto, compañero. Y el país, la gente, por eso quizás también nos ha abandonado, está reclamando posiciones concretas, sólidas, dignas en su defensa. Nosotros deberíamos tener una posición, y no porque lo diga Fernando Calle, olvídense de él, simplemente reclamen posiciones en las calles con los jóvenes que tienen que ver con la dignidad de la historia de nuestro partido y además hasta por un poquito de interés personal de quienes dirigen el partido, porque si no volvemos a nuestra fuente al lado del pueblo, si no demostramos que tenemos una autenticidad moral y una conducción ideológica auténtica y verdaderamente revolucionaria, perderemos la inscripción y tendrán que ser azafatas o acompañantes de la derecha, pero no van a ser representantes. Y lo digo, compañero, como la otra vez al finalizar, con la autoridad, para que no corran y digan el compañero Fernando Calle quiere ser candidato a la presidencia. No, por eso lo he escrito. Y como la ley del partido dice que no podría ser Fernando Calle candidato a la presidencia ni a la vicepresidencia porque no está inscrito, y de amigos, que encontremos un liderazgo, pero un liderazgo que en verdad encuentre y tenga la capacidad de todas esas interpretaciones. La OEA, para empezar. La Comisión Interamericana, compañero Vargas, tiene su estatuto por lo menos 50 años. En su estatuto no señala de requisito que seas profesional, absolutamente nada. Dice que sea un hombre
de buena voluntad creyente en los derechos humanos. Probablemente hay buenos profesionales, yo no discuto. Y en cuanto a la Corte, tiene también ese periodo, esos años. Y entonces, compañeros, y ese tema se lo tira al Congreso cuando teníamos congresistas. Lo que nosotros necesitamos, porque siempre en la vida, ¿no? Viola nadie, nos retiramos de la Corte. Y es gracioso, fíjense ustedes, que quienes fueron a la Corte Interamericana y aunque encontraron la puerta cerrada, el almirante, Porky y otros para reclamar contra Castillo, ¿no? Es gracioso que ahora digan, vamos a retirarnos de la Corte Interamericana. Eso no entiendo yo. ¿Por qué no planteamos una cosa más seria como integracionistas? Que lo dije hace mucho tiempo. Vamos a plantear una reunión de cancilleres que se reúna en Lima, porque Lima es cabeza de región, cabeza de la colonia, los antecedentes históricos nos dan esa facilidad para reformar la Convención de San José, el Estatuto de la Comisión Interamericana, conforme señala la Comisión de Viena, y reformemos eso a la actualidad, porque hace 50 años no había tribunales constitucionales. Hace 50 años estábamos en la euforia socialista porque habían peleado en la resistencia francesa, en todas estas guerras, y estaban ahí con fuerza en las cortes. No había, compañeros, una posición evidente de respaldo y de poca civilidad. Todas eran dictaduras militares. Entonces, ¿por qué los apristas, con gobierno o sin gobierno, no planteamos, ya que no lo hemos hecho, que se reforme la Convención de San José, que se modifique el Estatuto? Ahí veremos si sigue la pena de muerte, ahí veremos los argumentos que tenemos que poner para que esa Corte verdaderamente sirva al camino de una auténtica realidad y hermandad iberoamericana para todos los pueblos del mundo. La Comisión Interamericana, en principio, con lo que ha hecho son dictámenes, no es ninguna sentencia ni ninguna cuestión de presión, son opiniones que da la Comisión. No hay ninguna medida cautelar al respecto todavía, como la hubo con el Tribunal Constitucional anterior, que, como les dije anecdóticamente, hicieron votar a un muerto. Cambiaron su voto en una reunión, espero en el cielo, que estaba mi compañero de trabajo, y llegaron ahí los espiritistas del tribunal, hablaron con él y dicen que les dijo que su voto era distinto. Y hablo, compañeros, ya lo bien serio, porque fue el caso Frontón. Y el caso Frontón, asumo cualquier debate, ¿por qué lo cerramos? Y en eso votó de largo. Y cuando vino el nuevo tribunal, Loy y compañía, de Cabo Yola y gente, dicen que, supongo yo, no sé en qué parte se reunieron del cielo con Vergara, con su espíritu. Y él les dijo, no, Calle seguro me habló, pero el voto no era así, yo votaba en contra. Y volvieron del cielo, se reunieron de nuevo y dijeron, este no era el voto, y lo cambiaron. Dígame, eso sí no es a ver con la garantía jurídica. Y por eso están procesados todavía varios maridos. Y esa era su tragedia, decía bien, que cada rato decía qué va a suceder. Pero, compañeros, eso pues no es ninguna garantía que es posible de justicia continental. Por eso es que insisto en esa reforma, pero a la vez creo que tienen que entenderse que este es un tema, si es que estamos abocados. Fíjense ustedes, se ha hablado muy bien, querido Walter, de García Sayán, muy querido por él, muy querido por Humana y muy querido por muchos de la dirigencia del electoral partido. Sí, tiene la facilidad de ser querido por todos, ese señor. Y es un querimiento no sin beneficios, porque de todos ha sacado puestos, incluso de nosotros, de gobiernos. ¿No? Entonces, este señor ya Fujimori nos había retirado, con las consecuencias se apartó de la Corte Interamericana. Y cuando regresó Toledo, dijo, lo nombraron ministro de Justicia. Y él propició el retorno. Me parece muy bien. Pero yo, en tantas entrevistas, después dije que la oportunidad, si hemos pagado la factura de retirarlo,
volvamos con restricciones, con lo que se llama en estas cosas, con una serie de observaciones que hace cada Estado. Porque tú cuando vuelves o te incorporas, es un abierto documento que te pones, me adhiero a la Corte Interamericana, me adhiero a tu estatuto, pero señalo que estas ciertas cosas no vamos nosotros a comprometer. Por ejemplo, Argentina, lo dije ese día, Argentina dice, nosotros adherimos a la Corte de San José, nos adherimos a la Comisión Interamericana, pero a la hora de las indemnizaciones, los que la van a señalar van a ser los jueces argentinos, no los jueces de San José. Y Salvador, que mira qué casualidad tiene ahora, que antes de, cuando se incorpora a la Corte, no ahora atendido, creo, cuando se incorpora a la Corte, se incorpora con un mecanismo que me parece el mejor que a mí, porque dice, me adhiero a las decisiones de la Corte en todo aquello que no atente contra nuestra Constitución. Es por un pueblito así Salvador, chiquito, de una fórmula mundial que podría ser para una reforma de la Corte, del Estatuto. En tanto no atente a tus constituciones, vamos a ganar, pero hoy día pasa por encima de nuestra Constitución, porque así lo hemos firmado, así lo estamos señalando y así nuestros jueces tienen que adherirse y tienen que cumplir las sentencias internacionales. ¿Ven? ¿Cuánto nos cuesta la ineptitud? ¿Cuánto nos cuesta la falta de identidad política? ¿Cuánto nos falta el hecho, compañeros dirigentes, que no tenemos una decisión formal de salir a las calles con nuestras auténticas banderas, con nuestros jóvenes, aunque sean dos los muchachos, aunque sean dos los escolares? ¿Dónde está la gloriosa CNP? Aunque sea con cuatro, acá está la compañera de la CNP, aunque sea con ellos, ahí está la CNP, quedan todavía vivientes, aunque sea ella sola, pero salgamos a denunciar toda la corrupción. ¿Cómo podemos vivir nosotros en un sistema que le dices, juras por Dios, por la patria, ser ministro sin corrupción, y da una vuelta y está lleno de corrupción? No, pues compañeros, respondamos a la historia con una autenticidad. Entonces, tenemos que estos organismos internacionales que reciben en primera instancia la denuncia ante la Comisión con sede en Washington. La Comisión Interamericana revisa la denuncia y llega a una alternativa si es que hay responsabilidad del Estado peruano, digamos en estos casos, invita, así como hay una conciliación judicial, al Estado peruano a que se comprometa a ciertos cambios. Si no acepta, si no cumple, le dan un plazo, que es lo que creo que hemos visto, que hay un seguimiento a ciertas propuestas que han hecho al gobierno peruano. Entonces, si eso no se cumple, la Comisión queda en la facultad de poder denunciar al Estado peruano ante la Corte Interamericana de San José. Ya la Corte es la que va a evaluar y nos va a condenar. Las condenas son económicas en un tanto por ciento. En el caso de los muertos, y lo digo porque, como les dije, no nostálgicamente, pero yo estaba invitado y he sido miembro de la Corte Penal Internacional. En el caso de la Corte Penal Internacional, ahí está la diferencia. Yo no sé si los deudos han acudido ahí, como partido podríamos acudir, porque la Corte Penal Internacional no investiga ni juzga a los estados, sino a las personas, a las personalidades. Creo que uno de los últimos condenados fue el presidente de Yugoslavia, ¿no? Claro, lo sacaron y lo trajeron. Pero yo no sé si eso hay. Si eso es así, no me cabe la menor duda que la presidenta y otros ministros van a terminar en presos, y muchos militares que tuvieron que ver en esta situación, no porque ellos sean responsables, sino porque el jefe de gobierno, entre comillas, que es Nina, y el jefe administrativo del Consejo de Ministros han dicho que ellos son los que han hecho, que no se han limpiado la mano con los militares, y ellos tendrán que responder. Entonces, el mecanismo de la Corte Interamericana, que es la escala final de la investigación de la Comisión Interamericana. Para empezar, fíjense, las sedes son distintas. Una está en Washington, que es la Comisión, y la otra está en San José de Costa Rica, que es donde está definitivamente ya las decisiones de tipo de justicia internacional. Y bien ha dicho mi querido Panta,
proceso de asilo de la Corte. Esa es la Corte de La Haya, esa es la Corte Mundial en La Haya, que se encuentra en La Haya. Al frente de La Haya está el local que han entregado para que funcione la Corte Penal Internacional. Ahí funciona la Corte Penal Internacional. Entonces, que pueden demorar, pero cuando terminan de actuar son cosas fundamentales. Entonces, estas cuestiones, compañero Manta, que yo le decía, ¿cómo hacemos? Porque felicito, por ejemplo, al compañero Travesaño, porque la poca veces que él está llevando salud, está llevando peluquero, eso es aprende. Pero seamos realistas, compañeros. Eso llega a nosotros. Ni siquiera llega a los apristas que están en su casa y que nos han dado la espalda y que no quieren saber nada con nosotros, que tendríamos que recuperar. Yo les sugiero, compañeros del CEN, que el partido en esas marchas que hagamos con un comunicado, porque el pueblo está sufriendo dolor, al pueblo le han dicho que hay recesión, el pueblo siente que no tiene trabajo, el pueblo siente que no puede comprar pollo, el pueblo siente que se está muriendo de hambre, mientras que un magistrado de la Suprema gana 40.000 soles, mientras que un presidente gana 35.000, mientras que en Navidad van a recibir 80.000 soles, mientras que el otro del Petroperú va a recibir 120.000 soles. Entonces yo creo que tenemos el derecho de exigir y tenemos la autoridad que lo hicimos. Que exijamos al gobierno que reduzca, creo que se llama la unidad impositiva, no la unidad del empleo público, que reduzca, para que, y ahí no hay discusión parlamentaria, es un decreto supremo, y que al día siguiente, entonces, los vocales, el presidente, los parlamentarios no pueden ganar más de 10.000 soles. Se acabó. Que el pueblo vea, compañeros, que los apristas reclamamos y ponemos nuestro pecho para que esta situación haya por lo menos un sufrimiento paralelo, que todos llevemos la carga de esta crisis, que no la hemos generado nosotros, que la ha generado la inmoralidad, que la ha generado la corrupción y la ineptitud de los funcionarios del gobierno. No pueden seguir habiendo sueldos privilegiados de ese nivel cuando el país se está muriendo a plenitud de hambre, crece la violencia, crece la desocupación, crecen los divorcios, y entonces nosotros no podemos estar viendo esto sin exigir al gobierno situaciones que tengan que ver pues, con la realidad de la por qué nacimos al favor y al lado del pueblo. Ha pasado algo parecido al 90 en la Argentina. El partido afín a nuestro es el Partido Radical, pero el peronismo tiene una identidad un poco en la organización, en la forma como nosotros hemos vivido. Pues bien, al peronismo de los Kirchner, pero es el peronismo, le echan la pelota de la crisis económica que ha sido desastroso, las colas que tiene Argentina. Muy bien. Y al otro lado tenían al candidato de la esperanza, dice, no, Milei iba a revolucionar. A mí me da un poquito exagerado el candidato, ¿no? Pero al fin y al cabo, acá lo estaban aplaudiendo los empleados de la derecha porque dicen así se va a dar, porque las encuestas decían que iba a pasar en primera vuelta. Bueno, han visto que no ha pasado en primera y que se ha quedado en segunda vuelta y que el peronismo le ha ganado la primera vuelta y que abrió las preguntas mundiales que no se explican los periodistas. Oiga, eso nos pasó en 90. Y vuelvo a ratificar lo que yo le digo a los compañeros que dirigen el partido. Pregúntense dos cosas. ¿Por qué el pueblo nos odia? ¿Y por qué el pueblo nos sacó la inscripción con el 2%? ¿Y por qué ese gobierno desastroso del primer gobierno, terrible para lo que dicen, ¿no? Terrible, de largas olas, de aumento, de corrupción, todo puede ser cierto. El pueblo nos dio, casi nos da nuevamente el gobierno. Por eso digo yo, hay algo parecido. ¿Ok? Nadie niega que ha ido mal al gobierno peronista. Pero parece que el pueblo argentino, ante la grita de la derecha civilista de una forma tan exagerada, es no, mejor vamos a defender, porque mal que bien el peronismo está al lado supuestamente de los pobres, de los yo pienso que va por ahí, ¿qué hace? Y si gana Milei, gana el AIBA. Entonces, fíjense ustedes, es un tema de identidad por la cual yo digo siempre, y reclamemos entonces cuál es nuestra posición. No sentamos posición con la Corte Interamericana, no sentamos posición con la Comisión, no sentamos posición con los sueldos extraordinarios, no sentamos posición con la corrupción salvaje, no sentamos, oiga,
Nos tratan como imbéciles. Mi amigo Carlos me dice, yo admiro cómo tratan generalmente porque somos un pueblo especial. Me dice, no hay ninguna contratación en mi despacho. Pero si nadie ha dicho que ese es su despacho, ese es el despacho del otro que está al frente, que es la gente que le ha enviado. Y con eso se acabó con la prensa, con eso se acabó. No fue eso. Estamos en la era del vil oficio. Pero nosotros tenemos que ver la forma cómo nos recuperamos para ser consecuentes con la cantidad de muertos, heridos y una historia que hemos vivido y con lo que queda de estos extraordinarios locales que están aquí hechos y que no sé qué está pasando con la exigencia del partido, ¿no? Porque sería el colmo que se toquen estos, ya se han tocado bien en otros locales. ¿Y saben por qué les digo, compañeros? Porque si vamos en lo material, somos el partido más rico de América del Norte, en inmuebles. Pero ninguno de estos inmuebles es producto del narcotráfico. Ninguno de estos inmuebles es producto de mafias o de organizaciones como Odebrecht o al servicio. Es el producto del sacrificio de los compañeros con sus bolladas, con su dolor y de los parlamentarios y funcionarios que daban una condición para rescatar. En los ladrillos del aprisco no hay una gota de narcotráfico, no hay una gota de corrupción, hay miles de gotas de sangre, de dolor, de sufrimiento, por la esperanza de revivir al pueblo del Perú. Eso mismo. En lo personal me duele lo de Luis Alberto, pero me duele más que quienes bailaban con un porqui, que quienes lo acompañaban en nombre del APRA, no le digan, oye, corrige esa barbaridad que hemos apoyado a cada rato. Pues si no lo hacen, pensemos seriamente, compañeros, que eso sea un motivo también de nuestra unidad, de nuestra fraternidad para poder fomentar y salir adelante. Yo creo, compañeros, lo felicitaba, compañero Panta, pero les decía, vamos como lo hace él. Al Manchay, a todos los lugares, a todos los distritos con una mesita y llevemos el mensaje del aprismo. Yo, Carmen de la Lengua, Reynoso, Centrado de Lima y San Martín de Porra. Ustedes me miran como política, como recorramos eso y los dirigentes que hablan. Yo le decía al compañero, porque parece que no hay plata para pintar. Yo le decía a la compañera Belén y al secretario, ¿por qué no se da una directiva? Le digo a los ejemplos. Que mañana amanezca pintado el Perú que diga no corrupción, no a la impunidad, habrá. Que empiece con eso. Y además, compañeros, demos el ejemplo. Yo paro invocándole al pueblo, nada nos cuesta poner en la puerta de nuestra casa no a la impunidad, no a la impunidad, y que le digamos al vecino no a la impunidad, y que los niños griten no a la impunidad. ¿Qué tiene que ver Sendero con la niñez que la está corrompiendo? Volvamos nosotros a educar nuestra CHAP, que la formamos con amor. Cuando nos formamos en la CHAP, los dirigentes del partido deben reunirse semanalmente con la CHAP, estar al lado de la CHAP, caminar con la CHAP, educar a la CHAP, pero para eso hay que saber dar el ejemplo con tu conducta, con tu actitud. Y ahí tenemos nosotros que volver, porque somos la verdadera pared contra este comunismo mayor. Bueno, compañeros, sí. Prefiero las preguntas, pero es que no hay. Lo que quiero es la Junta Nacional. Sí, pues la Junta Nacional. Y está generando, yo digo, aquí la situación que tendremos que exigir. Yo no sé, pero miren, todo lo que sea corrupción alcanza 87 votos. Todo lo que sea para defenderse de no ir a la cárcel alcanza 87 votos. Y si eso sucede, que parece que no han visto que no van a tener los accesitarios, lo único que quedaría es la convocatoria de un nuevo concurso de inmediato, ¿no? Y que deberíamos exigir que se anule el examen que yo siempre planteaba escrito. ¿Cómo vas a plantear un examen escrito a personalidades si no están postulando para jueces? Están postulando para nombrar a los jueces. ¿Cómo
Esa es una patraña porque corrigen a su modo y retiran personalidades que no se van a presentar. Lo que debe juntarse la trayectoria decente, política. Cuando tú hablabas del por qué, compañeros, un militante de un partido no puede ser juez. Eso, en realidad, yo creo que la interpretación es que no puede hacer proselitismo y lógicamente no debe estar inscrito en el partido. Y esa es la razón, compañeros, por la que yo tuve que salir del partido, pues como miembro del tribunal no podía, y si pretendía volver no podía, y cuando los compañeros me animaron e iba a ser candidato a la presidencia del partido y secretario general del partido, en ese momento el compañero Marquesada recibió mi carta, recibieron mi solicitud y después dijeron que no podía ser candidato del partido porque no estaba inscrito, cuando sabían perfectamente que estaba con sacrificio al servicio del Estado, en nombre y al servicio del pueblo, en nombre del Partido Cristo Peruano. Esas patrañas, compañeros, no hacen daño. Entonces, fíjense, aquí no tenemos sino varios caminos que resolver. La Junta Nacional de Justicia, que tanto que hoy día estamos a expensas por más que lo que quieran hacer, de lo que decía el Congreso. Lo que nos preocupa es qué va a venir después. ¿Cómo va a ser esa elección? Porque efectivamente ha recordado Panda que la Junta Nacional de Justicia no solo remueve a los jueces, sino al hombre y a la reunión. O sea, maneja de alguna forma, yo digo maneja en el sentido bueno, ¿no? Que debe ser, por eso digo gente de mucho peso, que busca lo mejor para la reunión, busca lo mejor para el Jurado Nacional de Elecciones como su apoyo, que es la OMPE. Pero lógicamente, así como se eligió un banco de reserva, así como se eligió el tribunal, así como se eligió el defensor del pueblo, así como siguen votando lo de la no prescripción, obviamente que pareciera que lo que quieren es una junta ad hoc para poder manejar también la reunión y la OMPE en un proceso electoral federal. Por eso es que, fíjense, toda esta situación, nunca he visto el país tan enredado jurídicamente. Nunca lo he visto. Es una situación que el mío, compañera, se le ve. ¿Este bien? Sí. Gracias por advertirme, porque si no me hubiera quedado. Compañeros, yo quiero insistir en algo. Nosotros somos un partido político que ha sufrido demasiado, pero que no podemos contentarnos diciéndole a los chicos, hemos sufrido mucho. Murió, se pasó 10 años en la cárcel. Los muchachos ya no son tontos. Los muchachos dirán, ¿ustedes qué han hecho? ¿Y qué cosas podemos hacer nosotros? Estamos en un momento de quiebra constitucional. Estamos en un momento que la ineptitud y la ignorancia hace hablar de locura, de apoyo a la Constitución del 93, que salvó la economía. Ninguna Constitución va a salvar la economía, ese es un tema de manejo que tendrá que darse ya en los capítulos de la dirección de gobierno con decisiones. Y la Constitución del 79 no se oponía a la empresa privada para empezar y estaban trabajando perfectamente. Que no se busquen esos pretextos. Entonces, compañeros, yo vuelvo a insistir en algo que me nace del alma, porque es la única forma, no veo otra, que nosotros podamos sentir nuestras banderas como el pueblo. Al pueblo diario le grita la Asamblea Constituyente, diario le grita reformas constitucionales, diario los prostituyen con todo este tipo de incapacidad. No puede ser del partido quien esté en ejercicio convocarnos, repito, con los jóvenes, con la charla, con el comando escolar, así sean 2 escolares, y cojamos nuestras banderas, y lo reitero, empezamos nosotros entonces a salir con nuestras banderas, no barriadas, levantadas con el corazón en alto, para reconocer que tenemos la autenticidad y la capacidad de retornar a los principios primigenios de nuestra nación. Cuando se habla de la corrupción de la justicia nacional, cuando se habla de todo ello, salgamos, compañeros, invocando a nuestros dirigentes. ¿Qué nos cuesta pintar? No a la impunidad APRA.
¿Qué nos cuesta poner en nuestras casas una cintita no a la impunidad y que se sepa que todos estamos reclamando porque todo el país está harta de la corrupción y está harta de la impunidad? ¿A qué le tenemos miedo? Cuando yo reclamé, y abro el título con ese defecto de la prisión en primera persona, y envié las cartas notariales para que se instale en nuestro país la Comisión Internacional contra la Impunidad, es otro tema, eso va a las Naciones Unidas, y se instala aquí la comisión como fue en Guatemala, y no se salva nadie de los cargos altos porque es la organización internacional la que nos va a perseguir y no nos va a poner a disposición para que estén presos, pero hay temor, no se quiere. Entonces, compañeros, si nosotros en esa magnitud vemos, y recordaba yo, cuando estaba aquí Quique Verdad, que él ha firmado en Tacna, que los candidatos a la Secretaría General, Sumaeta, Lidia, todos han firmado ese documento en el Cusco, en Arequipa. Se habrá perdido el documento. Yo le decía con cariño a Quique, porque sabe que lo quiero mucho. Es más, él dijo, yo defiendo esto como una metralleta, voy a decir, ya no habla metralleta. Le habla como las balas. Pero es una verdad. Tenemos que defender esta situación, compañeros, porque yo no sé qué interés hay en destrozarnos más de lo que estamos destrozados. Sinceramente no sé. Son conscientes que nos llevan a perder nuevamente discreción. Indudablemente eso tiene que tener un precio, alguna ventaja de quienes sustentan esto y no quieren llevarnos a una inmediata recuperación. Tengo la seguridad, compañero Panta, que somos no menos del 13% de apristas en su casa que no quieren salir porque están asqueados de lo que están viviendo. Si nosotros recuperamos solo ese 13%, tengan la seguridad, compañeros, que volvemos a ser gobierno, pero un gobierno con nuestras verdaderas banderas, con nuestra marcellesa, con nuestros cantos y con nuestros pañuelos blancos al servicio de los más pobres. Si no, busquemos alianzas con los que se parezcan a nosotros, no con los que están demasiado distantes, compañeros. Y si no hay nadie, pues sigamos nuestro camino. Pero sí hay algunos que están caminando y levantan algunas banderas nuestras. Lamentablemente porque nosotros las hemos dejado. Yo recuerdo y digo con cariño a mi querido compañero, porque veo en sus redes sus fotos con el dentista, con el peluquero. Eso hace hermoso porque me hace vivir lo que hemos crecido. Yo recuerdo que cada compañero de la CTP, cuando estaba encargado de la Secretaría Nacional de Organización, se me encargó la inscripción. No teníamos firmas, compañeros. Y llevábamos justamente distrito por distrito a los médicos que siempre han estado al servicio, y permítanme saludarlos porque si era un médico creo que están de aniversario. Así que un aplauso a los médicos. Iba con nosotros. Y saben, para mí era muy difícil, porque los compañeros de edad volvían con sus planillones. Los chicos venían llorando sin una sola firma. Y decía el compañero, no me envíen, porque abro la puerta y me dicen corrupto, ladrón. Entonces en el CEN yo le dije al doctor, esto tenemos que solucionar. Porque cuando ayer abríamos la puerta nos decían maricón, búfalo y todo, pero nunca nos dijeron rateros ni ladrones. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar para que nuestros jóvenes no reciban ese mensaje y no se sientan orgullosos de verdad de su gran partido. Y eso solo lo hacemos con propuestas que tengan que ver la limpieza y nuestra autenticidad, como la reducción de sueldos y algo más importante, compañeros, que dejo esta noche a ustedes. Exijamos la revisión patrimonial de todas las altas dignidades de la República contempladas en el artículo 99 de la Constitución y de las Fuerzas Armadas y Policiales. Una revisión patrimonial que, si no pueden responder, tendrán cadena perpetua y el tratamiento de lavado de activos, retirándole todos los bienes que hayan hecho en estos 20 años, sea quien sea.
para terminar, les quería comentar lo que la prensa internacional vino a interrogarme con relación a la Comisión Internacional. Y un periodista con buen humor me dice: don Fernando, pero ¿qué hace si la Comisión Internacional entra a la Casa del Pueblo? Y yo le digo, bueno, depende por dónde viene. Porque si viene por la Plaza Bolognesi, primero va a entrar a la PPC. Y si viene por 2 de Mayo, primero va a entrar a la CGT. Y si viene por Paseo Colón, primero va a entrar a la Acción Popular. Y mire, si usted está sacando el cuerpo, no estoy sacando, porque a la hora que llegue a nosotros, bendito sea Dios, que se lleve a todos los valores que puedan encontrar, porque ya demasiado daño le han hecho a la causa y al sufrimiento del partido del pueblo. Don Raúl no merece, compañeros, esto, ni menos. Yo escucho siempre a muchos jóvenes de los muertos que tenemos y contradecirse porque se olvidan que el viejo jamás se opuso a las reformas del gobierno militar de Velasco Alvarado. Es más, no podía hacerlo porque era parte de nuestro reclamo institucional durante el nacimiento del partido. Queríamos adecuar, ayornar las cosas a los tiempos. Y fíjense, ahora sí, estoy de acuerdo con Armando, que va a descansar, cuando le hicieron la pregunta sobre la prensa. Ahora que veo esta prensa que es un vil oficio, una prensa que está destrozando las pocas conciencias que quedan en el país, cuando Armando Villanueva le preguntaron ¿qué va a hacer usted con la prensa si llegue el APRA al poder? Vamos a sostenerlas al servicio y en la estatización que se ha realizado de acuerdo a cada institución y a cada fortaleza del pueblo. Muy bien, nos costó la presidencia esa vez. Nos costó porque el capitalismo salvaje vino a destrozarnos. Compañeros, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Tienen miedo de soportar una ofensiva capitalista nuevamente? ¿Tienen miedo, compañeros? No. Nunca. ¿Tienen miedo de salir a las calles aunque seamos pocos, pero con nuestras auténticas banderas y una autenticidad de liderazgo? No. Entonces, compañeros, que se empiece a limpiar hasta la CNP y vayamos con nuestros profesores, con nuestros niños, y como has dicho tú, que te veo tan joven como ayer, salvajes, pero con la seguridad en el espíritu que quienes nos dirigen tienen la autenticidad moral y tienen una auténtica convicción ideológica de lo que representamos. Sí, compañeros, no, yo te entiendo. Por favor, vamos a esperar acá muchos de próstata, acompañados. Compañeros, ¿qué noche tan hermosa me has dado? En una tribuna pequeña, pero que sé que es un altoparlante en la conciencia de los jóvenes y de los veteranos. Y que apenas me permite, no sé si decir mi última intervención, de acuerdo a lo que pueda seguir en la carrera. Y no sé si los estoy cansando, compañeros. No, siga, maestro. De leyes. Esta noche, como todas las que deberían venir, como todas las que tú realizas, yo sigo insistiendo en ello porque cada vez que veo un dentista, cada vez que veo un peluquero, cada vez que veo un médico, veo a Prismo. Veo a Prismo. Pero a los lugares más lejanos. Pero no podemos ir solamente con los médicos, no podemos ir solo con los dentistas. Tenemos que ir con un líder o muchos líderes con la garantía de que los líderes que nos representan, el pueblo los mira, porque ante la luz de la luna, ante el sol saliente, están más limpios que nadie en la historia de la República del Perú. Eso. Necesitamos tanto, compañeros, porque se burlan, sale el Contralor y dice: la reconstrucción con Caño nos costó 25.000 millones, pero se lo robaron. ¡Qué tranquilidad! Y cuando le dice el Contralor, ¿y usted sabe quiénes son? Sí, pero ya prescribió. El señor que debería, yo no entiendo por qué no está preso. Repito esto como una inquietud, porque este señor
me compró las vacunas a $70. Y hablaba con varios médicos ayer, varios médicos amigos que me decían: Fernando, las clínicas están repletas de gente enferma como consecuencia de la vacuna. Están con el miocardio, están con artritis, están con enfermedades que no conocemos, pero están ahí. Están sufriendo esta situación. Pero lo gracioso es que se habla de la ivermectina, que la usan los médicos. La ivermectina ha costado un sol su producción, salvó 200.000 personas. ¿Se imaginan ustedes? Y eso debería interrogarse y pedirse de cuentas. ¿Por qué se pagaba $70 por vacunas que en el mundo costaban 25 y con el Perú, con un sol, podríamos haber salvado las vidas de tanta gente que ha muerto sin justificación solo para el enriquecimiento de esta gente inmoral, corrupta y amoral? Tenemos tanto que preguntar, pero tanto también que garantizar. Compañero Manta, usted lleva una labor también de mucho sacrificio, porque hace recordar los famosos martes universitarios, la escuela de dirigentes y esta academia que está haciendo de conocimiento, y que no responden a la magnitud de lo que merece el esfuerzo de ustedes. Aquí deberían estar, no por mí, que no soy nada, pero deberían estar con ustedes los dirigentes del partido, con excepción que agradezco. ¿Dónde está la secretaria general, el secretario general, el secretario de la CGP, qué sé yo? Como estaban cuando estaba vivo Víctor Raúl, que también éramos pocos, porque había la dictadura militar, pero estaban ahí porque estaba Víctor Raúl presidiendo la asamblea. Y aprendimos nosotros con el jefe a que su inspiración retórica, emotiva y filosófica era igual ante un mitin de 100.000 personas como ante una aula de 2 estudiantes. Porque tenía la pasión, porque tenía la ilusión, porque tenía la responsabilidad de conducir un movimiento político que hoy día tiene una obligación rectora, mi querido Manta. Están jóvenes, y si no lo están, vitaminícense. Pero hagan un esfuerzo tremendo, porque este extraordinario movimiento no puede quedar al servicio de tumanes que quieren acabarlo, como quiso el civilismo. No se puede permitir. Y eso no se puede exigir. Manolo Soares decía: en el partido no es necesario el carnet. En el partido lo que se necesita son las pristas que quieran el partido y que escojan a sus verdaderos líderes y dirigentes. Yo le decía a Manta con cariño: ¿cuántos se han inscrito? 30.000, 40.000. En 2 horas con otros dirigentes hay 500.000 de apristas inscritos. Y si hacen un congreso, lo van a hacer con delegados de esos 30.000. Sin contar a los 1,5 millones de apristas que había cuando estábamos en la organización, que siguen siendo apristas, pero que no quieren saber nada. El país nos está convocando así con urgencia, y los que están llevando nuestro mensaje están ganando al pueblo, y el pueblo está viendo que nosotros tenemos locales todos, pero estamos alejados de su sentimiento, de su realidad y de su necesidad. Entonces, compañeros, la reflexión es casi inmediata. Yo vuelvo a repetir que el mensaje sea a todos los dirigentes distritales, provinciales, y se pregunten en 3 minutos, Juanca, ¿por qué nos odia la gente? Y van a encontrar la respuesta. Y encontrada la respuesta, empiecen a responder como dirigentes. Empiecen a responder como dirigentes. Y a tomar las decisiones que hay que tomarlas. No puede ser que se investiguen, compañeros, y nosotros que se investigue a fondo, exijamos una vez que se aclare esto. Que se exija, porque están además usando el gobierno del partido. Que se exija, como dije ayer, que el señor Nava vuelva a la cárcel si no da los nombres de otros complicados, porque eso es colaboración eficaz. No es el cuentazo, porque entonces quedaría aclarado que él se ha prestado solamente para embarrar y no para dar ninguna versión sobre corrupción. Pero exijámoslo, y eso tienen que hacerlo los que dirigen el partido. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si no hay una dirigencia eminentemente establecida en los papeles,
En los peores momentos, como decía ahí la torre, todos los apristas son dirigentes y los apristas entonces vean no sé cómo, pero empecemos a conducir esta situación al camino de que nos lleve a la verdadera recuperación de nuestro partido sin mayor interés que no sea el otro, de que vea el pueblo que hay una alternativa y una posibilidad. Eso está en nosotros, compañeros, sobre todo en los que son dirigentes. Yo les invoco modestamente, humildemente, y le agradezco que me deje entrar a la sesión. Yo vengo a veces de correo sentimental porque quiero aprender. Quiero aprender. Pero esto tiene, no sé, alguien decía, esto tiene que terminar. Ya lo hubiera terminado ya. No puede ser, compañeros. No puede ser. Los delincuentes, sea quien sea, no tienen otro camino que la obligación de que vayan al Ministerio Público a responder. Y los traidores, así tengan monumentos y tengan carnés en cantidad, pueden quedar fuera del cursado del partido. Porque eso ahora. Compañeros, se lucha. Gracias, compañeros, y disculpen. Muchas gracias, querido compañero Fernando. En verdad es muy importante que todos se la pregunten. Solamente para mencionar, hacer un agregado, ¿por qué estamos así? Muchas gracias por la pregunta que hace, compañero. Lamentablemente aquí tengo el estatuto de 2004, que fue inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones cuando se crea la ley 094. Y se crea una estructura totalmente vertical, totalmente fuera de la costumbre aprista, y por supuesto es lo que ha venido haciendo mucho daño al partido. Recuerden que tenemos un presidente, según el estatuto, tenemos una comisión política y en tercer lugar, relegados los secretarios generales. Y lamentablemente esos secretarios generales le hacen mucho daño al partido. Entonces, el problema viene por este lado, de la parte legal y estructural que tenemos. Si bien es cierto, para hacer una reforma tenemos que hacer este cambio, pero tiene que ser a través de lo que corresponde un Congreso Nacional. Y lamentablemente no hay hasta ahora. En este caso, si a mí me lo ordenaran, yo convoco a un Congreso ordinario para llevar a cabo, y de acuerdo al artículo 12 de este estatuto, hacer una renovación de los directivos y hacer una reforma de ese estatuto que lamentablemente hace mucho daño al partido. Hoy, por ejemplo, tenemos una presidencia que figura en el estatuto y toda la estructura ya indicada que lamentablemente no permite avanzar al partido. Y es cierto. ¿Por qué no están aquí los demás dirigentes cuando es su tarea de ellos? ¿Por qué? No sabemos por qué. Pero sí hay interés de crear una alianza común. Hay un interés de no querer trabajar por el partido. Entonces es lamentable. Y como ustedes saben, como presidente del Tribunal Nacional Electoral, el artículo 13 me obliga a que tengo que tener una orden de la Comisión Política para yo poder convocar a un Congreso. Y es lamentable que para efectos de controlar el partido hagan actos irregulares, inscriban actos irregulares, cambiando a miembros de la Comisión Política. La Comisión Política, supuestamente había una igualdad, pero alguien quiso tener mayoría y comenzó a ingresar documentos inscritos en error. Nuevos miembros de la Comisión Política en forma irregular, en forma arbitraria. Y últimamente, compañeros, hay una propuesta que quiere cambiar a la secretaria general al compañero
secretaria de organización. ¿Por quiénes? Por quienes vienen controlando el partido hace más de 30 años. Tenemos un problema de malos administradores. El partido de Víctor Raúl Haya de la Torre, lamentablemente, ha estado en manos de administradores que le han hecho mucho daño, han desmovilizado el partido. Y ahí tenemos esta realidad. Somos pocos, somos los que queremos al partido, pero es una realidad. Han desmovilizado el partido y han llevado un mal mensaje. No quieren que sepan qué es el partido. No desean muchos cuál es el mensaje de Víctor Raúl. Entonces, eso es pésimo y eso es terrible, pero es una realidad. Solución: reconstrucción al partido. Solución: una renovación del partido que tiene que ser cumpliendo el Estado de Derecho, cumpliendo lo que establece la norma y lo que establece nuestro estatuto. Tiene que haber un Congreso ordinario. Muchos me preguntan, compañeros, que convoque un Congreso estatutario. No existe la palabra de Congreso estatutario en el estatuto. Si convocara a un Congreso estatutario, se llevaría a cabo, pero es imposible dividirlo porque se rige de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley de organización política, y un Congreso estatutario es indivisible. Igualmente, otro dice, compañeros, convoquen a un Congreso extraordinario. Tampoco se puede, porque tiene sus limitaciones. Solamente conforme al estatuto se debe convocar a un Congreso ordinario. ¿Para qué? Para que proceda de acuerdo a la ley su inscripción y no haya problemas con el Entonces, compañeros, se requiere retomar nuestras banderas. En verdad, todos han tomado nuestras banderas patriotas. Lo ha hecho una reseña muy delineada a nuestro querido compañero Fernando, que la bandera sagrada lo están haciendo todos. ¿Qué interés hay que el partido no salga adelante? ¿Quiénes son? Compromiso. Lamentablemente estamos así. Entonces, lo que queremos, creo que todo lo que queremos hacer de Víctor Raúl Haya de la Torre, estamos a la espera de que se convoque o en todo caso yo puedo hacer que voy a convocar al Congreso ordinario, pero tengo que tener la orden de la Comisión Política, porque así se está. De no ser así, bueno, lamentablemente seguiremos en esta situación de deterioro del partido. Lo que han hecho con el compañero José Alberto Sánchez, lo utilizan un grupo para hacer publicidad, cuando eso debe ser partidario. Entonces, es una situación interna. Usted ya tiene conocimiento, no hay por qué decir nombre porque no es pertinente, pero ya saben la situación que está el partido. Y todo parte nuevamente, como le puedo reiterar, del estatuto. Aquí está el estatuto. Y de las 30 y tantas secretarías generales, ustedes ya saben cuántos trabajan. Bueno, entonces, compañero Fernando Calle, yo creo que el espíritu aprista siempre nos va a convocar y seguir ese trabajo por lo que queremos al partido y al compañero Víctor Raúl Haya de la Torre. Y esa línea estamos. Sin más que ello, solamente para agregar lo que mencionó nuestro querido compañero Fernando Calle, quisiera, por favor, preguntas de ustedes, compañeros. A ver, compañero Estrada, por favor, ¿alguien más les pregunta, por favor? ¿Alguien más pregunta? Compañero Estrada, por favor. Primeramente, para felicitar por su brillante exposición al compañero Fernández, compañero Fernández, usted es un hombre de leyes. ¿Por qué el Perú tiene que aceptar formar parte del pacto de San José de Costa Rica firmado por una dictadura militar, la de Francisco Morales, el ministro de Si somos a partir del 79, del 78, 79, ya somos, hemos tenido un ejercicio sucesivo de diversos gobiernos democráticos, salvo la interrupción del autogolpe de Fujimori y Vladimiro Vecinos, en la cual lamentablemente también
Entonces, creo que la única salida es salirnos de ese pacto. Y la mitad de países de América, de todo el continente americano, no forman parte de ese pacto. Solamente dos grandes países, como son Estados Unidos de América y Canadá, no forman parte del pacto. Cada uno de los 50 estados de la Unión tiene su propia legislación, tiene su pena de muerte, en unos casos cámara de gas, inyección letal, hay uno en el cual inclusive se tiene la horca, lo ahorcan, porque demora más de 8 minutos y el delincuente sufre, porque eso es lo que hay que hacer, darle su propia medicina al feminicida, al violador. ¿Cómo podemos permitir que siga existiendo un violador que inclusive hasta embaraza a niñas de 11, 12 años? Y en algunas regiones inclusive les prohíben el aborto terapéutico también. Ahora, es evidente que, sobre todo en la ceremonia, yo he dado en el parque universitario, en torno a y no más de 70 mujeres. Y eso preocupa. En cierta oportunidad, los compañeros, yo pertenezco al 25A, al sector 25A. Hermoso comité está trabajando. Así es, el RIPA. Y el compañero Travesaño le consta. Hemos estado en San Miguel repartiendo centenares de libros a los compañeros. Y conversé en privado con el compañero Travesaño y le manifesté mi preocupación. En Lima, la mayoría de distritos no saben. Hay una tremenda desorganización en el Callao, el local principal de la calle Colón, cerrado. Entonces, realmente tenemos que recapacitar. Si uno asume una función dirigencial, debe dedicarle tiempo. Sabemos que uno trabaja muy bien, entonces, si no tiene que, es imposible compartir una función tanto simultáneamente de trabajo como de dedicación partidaria. La política absorbe bastante, es cierto, es cierto. Nosotros nos estamos dando el trabajo, y usted, como ya lo trabajaron, usted decir, no solamente quien habla, como ya Lucho Sánchez, que es economista, aquí ha brindado una excelente exposición sobre el Congreso Económico Nacional Artista, actualizado. Y una compañera joven que tiene apenas 23 años, la mujer de Chorrillo, Fabiola Calle. Y estamos recorriendo diversos lugares, inclusive nos hemos desplazado hasta Ucayali, unos 10 días ahí. Ucayali es del tamaño de Bélgica, Loreto es del tamaño de Alemania. Y ahí el narcotráfico, la tala ilegal, la prostitución están haciendo su agosto, pero el partido se está fortaleciendo. Entonces la exhortación va en ese sentido. Hay algo que coincido plenamente con lo que pensaba por el compañero Fernando Calle. En general, en toda la política, e inclusive en el propio partido, hace falta la honestidad. Lo podían acusar de todo a Víctor Raúl, a Luis Alberto Sánchez, pero jamás de ser deshonestos, jamás de haber agarrado un solo. Porque a pesar de nacer en cuna de oro, murió pobre. Cuando era presidente de la Constituyente, ni siquiera utilizaba el automóvil del Congreso, ni siquiera una moto para que la viera, ¿no? Paso. Y siempre el compañero Chayo Díaz, el timón, manejando, y el compañero de la brigada cuidando al jefe. Creo que esos ejemplos dignos, y sobre todo ese gran educador, escritor, en Chile ha hecho maravillas, el compañero Roberto Sánchez. La editorial Ercilla era la que prácticamente se fortaleció de la mayoría de libros publicados. Es un erudito. 3 veces rector de San Marcos, algo realmente encomiable. Eso quisiéramos ver nuevamente en nuestro partido.
Disculpen, solamente quería complementar y transmitir algunas preocupaciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Una pregunta? Sí. Sí, no, solamente decirle, compañero, para la Corte Interamericana, la Convención, efectivamente la suscribió el gobierno militar, pero después la suscribimos en la Constituyente. Y después, y más, le dimos fortaleza a la Constitución del 79. Pero nadie pensó que, la verdad es que hay muchos estatutos que entendamos que las instituciones, el sistema está formado por seres humanos. El otro día daba una conferencia sobre los sistemas jurídicos que me pidieron. Y claro, desde el sistema romanístico hasta lo que sea, que no quiero hacer esa clase acá, pero el hombre crea el sistema, no es un esclavo del sistema. Este es un estatuto. Y yo les preferí que hayamos hecho en Arequipa, ¿no? No, es claro, pero eso se ha venido reformando de acuerdo a la ley. Bueno, la ley es una cosa, pero yo le digo una cosa, ¿no? Y le digo a los compañeros, bien lo dicen ustedes en muchos lugares, si la Constitución misma esta, que queremos volver a otra, pero esta y la otra dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes usurpan funciones y la población tiene derecho de insurgencia. Bueno, pues si no quieren entrar, habrá que insurgir los apristas, ¿no? Y habrá que, además, nada nos impide, mientras hay un congreso, que los dirigentes sigamos convocando en los distritos, como están haciendo ustedes, y llevando en las plazas nuestro mensaje de doctrina aprista, de posición contra el gobierno, o a favor del gobierno, o sea, posiciones que coincidan con lo que sea beneficioso para el país. Pero yo estoy seguro, compañeros, y ustedes me darán la razón, que si nosotros empezamos a exigir, no estamos haciendo daño a nadie. La reducción de sueldos, las sanciones drásticas para los que tienen delito de corrupción, que no prescribe el delito de corrupción, y denunciamos cómo es que sale Cerrón y compañía y este lagarto, gracias a esa ley del Congreso, y empezamos a pedir a los jóvenes que nos acompañen en todos los países, en todos los pueblos, para acabar con esta tremenda inmoralidad, y levantamos en nuestras casas el mensaje de la lucha contra la impunidad. Estoy seguro, ¿nos frenará el estatuto? Bueno, no sé, habrá congreso, no lo sé, pero habrá partido, habrá ilusión, habrá esperanza, habrá sueño, existirá la razón por la que nacimos y porque la murieron miles de gente con las banderas de la misma, compañero. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bien, si no hay preguntas, vamos a dar por concluido esta reunión, invitándolos a